Hola, vamos a ver cómo podemos resolver este problema sobre ángulo de elevación utilizando derivada. En primer lugar, debemos leer el problema y sacar los datos que ya el problema nos da. El pescador de la figura recoge sedal para capturar su pieza a razón de 1 pie por segundo. Desde un punto que está a 10 pies por encima del agua. ¿A qué ritmo cambia el ángulo entre el sedal y el agua cuando quedan por recoger 10 pies de sedal? Entonces, lo primero que nos está diciendo el problema es que el sedal captura la pieza a una razón de 1 pie por segundo. Esto será, el sedal es la hipotenusa de este triángulo que se forma aquí. El sedal es esto aquí. Entonces, me está diciendo que la razón de cambio de X va a ser de 1 pie por segundo. Entonces, dx sobre dt va a ser igual a 1 pie sobre segundo. Pero es negativo. La razón va a ser negativa porque dice que la pieza se va capturando, o sea, se va disminuyendo la cantidad de sedal a 1 pie por segundo. Luego, el problema nos dice que aquí hay una altura de 10 pies. Y el problema nos está pidiendo determinar de teta sobre dt, la razón de cambio del ángulo con respecto al tiempo. Y eso cuando X, o sea, cuando el sedal sea igual a 25. Entonces, para poder encontrar la ecuación que envuelve este problema, debemos utilizar funciones trigonométricas. Ahora, ¿cuál es la función trigonométrica que me puede relacionar la hipotenusa y el opuesto de un triángulo rectángulo? Eso es el seno del ángulo. Sabemos que el seno del ángulo es cateto opuesto sobre hipotenusa, que es X. Entonces, esta es la ecuación que representa nuestro problema. Entonces, para eso debemos derivar ambos lados con respecto al tiempo. Entonces, ¿qué vamos a tener? Si derivamos, el seno del ángulo va a ser coseno del ángulo por de teta sobre dt. Igual a, si derivamos 10 sobre x cuadrado, sobre x, perdón, eso va a ser menos 10 sobre x al cuadrado por dx sobre dt. Si despejamos la razón del ángulo con respecto al tiempo, vamos a obtener que el ángulo con respecto al tiempo será igual a menos 10 sobre x al cuadrado por el coseno del ángulo por dx sobre dt. Ahora bien, conocemos el valor de x, el valor de x es 25 en este punto. Conocemos la razón de x sobre dt, que es menos 1.
pero no conocemos el coseno del ángulo. No tenemos el valor del ángulo para poder determinar el coseno del ángulo, por lo cual vamos a tener que deducirlo de nuestro propio triángulo. El coseno del ángulo sabemos que va a ser el lado adyacente sobre la hipotenusa. En nuestro caso, nosotros no tenemos un valor para el lado adyacente, pero vamos a hacer una ecuación que me relacione. Vamos a utilizar el teorema de Pitágoras. Entonces, aquí vamos a tener que la hipotenusa al cuadrado va a ser igual al lado opuesto al cuadrado, y vamos a llamar este lado de aquí, vamos a llamarle y al cuadrado. Este es el teorema de Pitágoras. Ahora, vamos a despejar y, que representa el cateto adyacente. Si despejamos a y, vamos a tener que y va a ser igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado menos 10 al cuadrado. Pero x es igual a 25. Entonces vamos a tener que y va a ser igual a la raíz cuadrada de 25 al cuadrado menos 10 al cuadrado. Si realizamos esto que tenemos aquí dentro, vamos a tener 25 al cuadrado menos 10 al cuadrado va a ser 525. Entonces vamos a tener la raíz cuadrada de 525. Y ese va a ser el valor de nuestro lado adyacente. Ahora ya sabemos que el coseno del ángulo va a ser igual adyacente sobre hipotenusa. Entonces el lado adyacente es la raíz cuadrada de 525 sobre hipotenusa, que en nuestro caso la hipotenusa es igual a 25. Entonces el coseno del ángulo va a ser la raíz cuadrada de 525 sobre 25. Y ahora pasamos a evaluar. De teta sobre de t va a ser igual a menos 10 sobre x al cuadrado, será 25 al cuadrado, por el coseno del ángulo, que es la raíz cuadrada de 525 sobre 25. Eso multiplicado por dx sobre dt, que es menos 1. Entonces tendremos que el cambio del ángulo con respecto al tiempo va a ser que vamos a tener menos y menos, va a ser más, o sea que aquí no va a dar positivo. Este 25 al cuadrado se va uno de los 25 con el 25 que está en este denominador, y nos va a quedar que eso va a ser 10 sobre 25 por la raíz cuadrada de 525. Eso va a ser aproximadamente 0.017 radianes sobre segundo. Se escribe en radianes sobre segundo porque como se está buscando la razón en la tasa de cambio del ángulo, se debe considerar en radianes. Entonces vamos a tener que la tasa de cambio